Buenas tardes, compañeros y compañeras de las unidades UPN, bienvenidos a este programa. Hoy continuamos el seminario sobre la reforma educativa en nuestro cuarto programa ya, a través de TV UPN. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo evaluar a los docentes en el contexto de la reforma educativa. Y nada mejor que tener con nosotros a un experto en la materia, sobre todo porque él ha venido trabajando junto con otras instituciones que hicimos una alianza hace cerca de 6 o 7 años, un poquito más, ¿no? Para desarrollar el proyecto de estándares nacionales, no solamente los curriculares, sino los de desempeño docente y los de gestión educativa. Está con nosotros el doctor Fernando Mejía Botero, director general del Centro de Estudios Educativos. Fernando, bienvenido a este espacio. Y vamos a conversar con él algunas cuestiones que tienen que ver centralmente con la evaluación de los maestros, pero antes abordaremos algunos elementos que a nosotros nos parece importante ir marcando. Quiero señalar que nosotros ya distribuimos previamente 3 documentos, 2 de ellos de autoría de Fernando, que abordan cuestiones sobre la reforma, y un último documento, un tercer documento que tiene que ver con una propuesta de evaluación del desempeño docente elaborado por algún grupo de académicos cubanos. Estos 3 textos están a su disposición. Los hemos subido en la mayor parte de las redes que tiene la universidad para que ustedes, una vez que tengamos la conversación, Fernando y yo, los pudieran consultar y profundizar en esta temática. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Adalberto, muy amable por la invitación, a la audiencia también. Y pues arrancar contando que este año cumplimos 50 años el Centro de Estudios Educativos y estamos de plácemes también, a ver cómo nos va este año. 50 años. 50 años ya dando lata, dicen por ahí. No, muy bien, muy bien. Estamos arrancando un seminario sobre la reforma educativa. Yo señalaba, este es el cuarto programa. Pero antes de entrar al tema específico, en los artículos que yo estuve leyendo, hay una primera idea de contextualizar el asunto de la reforma en relación a las modificaciones al artículo 3º y al 73 constitucional. Quisiera que por ahí empezáramos esta conversación, Fernando. Bueno, sí, yo creo que buena parte del auditorio conoce que a raíz del pacto que firmaron en un principio los 3 más grandes partidos políticos con la presidencia, con el gobierno entrante, firmaron un pacto en torno a una serie de reformas estructurales y en ellas estaba incluido el tema educativo. En esa reforma, en el tema educativo, digamos, lo que más resonancia tuvo fue la reforma al artículo 3º de educación y al tema laboral, y ahí hay 3 aspectos muy grandes. Uno era incluir el término calidad educativa, calidad, ya el resto estaba, como derecho, o sea, que los mexicanos podamos darnos una educación de calidad como derecho. El segundo era una plena autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el tercero era la explicitación del servicio profesional docente, que si bien de facto eso existía como elemento contractual, yo creo que aquí la propuesta es darle un ordenamiento orgánico, esperaríamos, a ese tema.
Y digo que ya está de suyo carrera magisterial como un elemento, sobre todo en el tema de escalafón horizontal y vertical. Estaba el tema del examen de oposición para plazas, que empezó en el 2008, ya no a través de otras formas de hacerlo. Y estaba también el tema de la permanencia, o sea, estaba estatuido claramente las razones por las cuales un docente podía dejar su plaza. Entonces, esas eran cosas que ahí estaban, pero ahorita yo creo que la reforma lo que dice es todo eso va a quedar junto y además todo eso, este sí es el elemento sustancial de cambio, va a ser a través, dice la reforma, a través de un sistema de evaluación con una serie de características que habrá que esperar el tema reglamentario, las leyes reglamentarias y sobre todo la operacionalización de ello. Bien, vayamos, digamos, punto por punto. Vale. El primer punto es el de la calidad, que es un tema, yo digo, viejo en el sistema educativo. En el artículo tú haces algunas observaciones a cómo queda expresado el concepto de calidad constitucionalmente y al mismo tiempo haces una reflexión de cómo a lo mejor podría quedar este concepto en las leyes secundarias mejor expresado el concepto de calidad. Sí, mira, yo en concreto la calidad es un término polisémico como muchos otros y en educación eso es una característica de la mayoría de los conceptos. Lo que a mí me preocupa es que se vuelva un término fatuo y pierda peso si no sabemos qué es calidad. O sea, calidad la podemos entender de cualquier manera y yo creo que el sistema educativo podría apostarle a una conceptualización, a una operacionalización y a una evaluación de esa operacionalización del concepto. Es decir, yo creo que hay que decir qué entendemos por calidad y eso procurar que se logre y ponerle un sistema de evaluación no para juzgar o sojuzgar a nadie, sino para saber si nos estamos o no acercando a eso. Por lo tanto, el concepto de calidad no puede ser esotérico. O sea, tiene que ser una cosa operacionalizable, producible, que se pueda llevar a las aulas, porque si no se vuelve una cosa fatua y yo creo que no estamos para discursos. Yo creo que estamos y México está en condiciones ya de apostarle a un concepto de calidad operacionalizado, no solamente en el aula, sino susceptible de evaluar. Pero cuando hablamos de un derecho que pueda ser operacionalizado, yo recuerdo que hace algunos años nosotros decíamos que efectivamente había que buscar una expresión constitucional del derecho, digamos, que tienen todos los mexicanos a una educación de calidad. Pero había una tendencia y parece que de pronto entre algunos sectores educativos tenemos algún consenso de que esos indicadores, ¿no?, podrían ser el concepto de estándares nacionales. Ajá. Sí, exactamente. La propuesta que estuvimos piloteando durante varios años con la UPN y otras instituciones, no solamente le apostaba a una definición, sino que tenía, digamos, orgánicamente organizado una manera de evaluar, y no solamente una manera de evaluar desde afuera, una manera de mejora continua en la escuela, y todo un sistema para que aula por aula, escuela por escuela, el concepto de calidad tuviera los referentes para saber qué tan lejos o cerca estaba la escuela de ellos. Es decir, era no solamente decir calidad, sino decir
hacia dónde ello. Recuerdo inclusive que nosotros hablábamos de la distribución para los diferentes niveles del sistema respecto a la participación en torno a eso. Entonces la calidad no puede ser un concepto que esté ausente de la escuela, porque el hecho educativo se da en la escuela, no se da en los otros niveles. Los otros niveles tienen que apoyar a la escuela para que los niños y las niñas de esas escuelas aprendan lo que tienen que aprender. Bien, en esta idea, digamos, del concepto, digamos, de calidad, hay toda esta discusión que hoy ha aparecido con los movimientos magisteriales de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, que tiene que ver con estas diferencias regionales, esta idea de trabajar de manera, digamos, diferenciada con telesecundarias, con escuelas multigrado, con escuelas indígenas, y generalmente estos sectores o algunos integrantes de esos sectores hacen una crítica muy fuerte, por ejemplo, al concepto de estándares. Uno tiene la impresión de que no se acaba de comprender cabalmente este concepto de estándares en relación a estas desigualdades o diferencias que existen regionalmente o al interior de un mismo estado en estas diversas características que tiene nuestra escuela mexicana. En eso tiene razón, y yo creo que parte del tema está enrarecido por dos razones. Uno, porque no ha habido suficiente diálogo, y dos, porque muchas veces esos diálogos son unos diálogos en los que lo que prima es una posición ideológica, y eso a veces limita poder escuchar. Usted tiene constantemente en su mano una frase, o sea, el tema educativo pasa por aprender a escuchar. Y yo creo que hay, y voy a decir que es el elemento que de pronto no termina de ser bien escuchado. Para nosotros estándares no es homogeneización. Estándar en castellano significa meta o parámetro. Entonces, el tema del modelo de mejora continua es poner unos parámetros y que cada escuela se compare respecto a ese parámetro. Ese parámetro es un deber ser alcanzable, no es un deber ser, digamos, tipo ideal, es un deber ser alcanzable, medible, y las buenas escuelas pueden ser también las que lo logran. Pero para nosotros el concepto de buena escuela es la que respecto a ese parámetro se va acercando y va mejorando. Entonces una telesecundaria buena no es la que obtiene un puntaje muy alto, por usar un lenguaje cuantitativo, sino por una escuela que respecto a sí misma va mejorando varios elementos. Y el tema de estándares también era muy importante porque no es solamente la medida sobre el logro educativo de los alumnos, que es una forma de medir. El tema era, los estándares curriculares era digamos, unos elementos, un componente que ponía explícitamente lo que los alumnos han de aprender y lo que los maestros han de enseñar. Pero eso no estaba en el vacío, eso estaba en torno a los estándares de desempeño docente, que no era una receta ni una pautación ni cronológica ni didáctica de cómo debía enseñar, sino de suyo lo que los maestros ya hacen en las escuelas y se comparen respecto a eso que ya hacen en el aula cuando están con su grupo. Pero los docentes no están solos, o sea, hay un ambiente escolar que permite o impide que un maestro tenga desempeños de cierto tipo. Entonces también estaban los de gestión escolar. Entonces el tema de poner a la escuela el tema educativo, el aprendizaje en el centro, y poner
el aula en el centro y a su vez los docentes poner en el aula el aprendizaje en el centro, era la manera como nosotros planteamos todavía, esperamos retomar este tema, para poner a la escuela en una dinámica que no tiene que ver o sea, alguien puede decir, es que van a formar para las maquilas. Yo le digo, vamos a leer detenidamente cada uno de los elementos y decimos si ahí estamos pensando en la formación de mano de obra barata, porque no nos confundamos tampoco. Y yo digo, démonos el tiempo y entremos a trabajar con lo que ahí está explícito. Ahí no hay nada implícito, ahí hay unas cosas explícitas y refirámonos a eso y dialoguemos con eso. Bien. Y un último punto sobre el concepto de calidad es, en esta gran discusión dice la reforma a la Constitución que lo que se quiere asumir es la rectoría de la educación desde el Estado, pero también da la impresión de que la calidad, entre comillas, ¿no? Se hace responsable al sindicato y a los maestros de la calidad educativa, cuando esto no es tan así. Mira, yo creo que ahí hay una cosa que vale la pena poner en el tapete, pues, o sobre la mesa. Que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender no depende solo del maestro. El maestro hace diferencia y eso está documentado y todos lo podemos recordar si se quiere ir al sentido común, pero inclusive la misma investigación educativa menciona que los maestros hacen diferencia, pero no depende solo de eso. Y el sistema educativo mexicano tiene la característica de que buena parte de las decisiones se toman a nivel central. Entonces, un maestro no escoge su currículo, no escoge los materiales con los que puede trabajar, no los escoge en el sentido de tampoco los desarrolla, no tiene un mercado, ¿no? Ahí están los que se producen y los que el sistema le acerca a sus alumnos y a él para trabajar. Entonces, también hay que ir viendo que no están solos los maestros y no depende solo. También depende de las condiciones socioeconómicas de los alumnos, la posibilidad de aprendizaje. No puede ser una coartada estructural las condiciones socioeconómicas, sobre ellas hay evidencia que se puede trabajar y revertir para que esas familias no queden en la trampa de la pobreza, pero también hay que hacerse cargo de que tenemos que poner las condiciones, cada quien desde el tramo que le corresponde. Lo que sí me parece es que buena parte del sexenio pasado, varios de los funcionarios y algunas organizaciones de la sociedad civil que se abrogaron el derecho, o dicho de otra manera, tienen los medios para tener voz, pues salieron a decir que los culpables eran los maestros y el sindicato. Y yo creo que eso es una manera inadecuada, injusta, de tratar un tema como el educativo y los responsables de ello. Yo creo que como participantes los maestros pueden hacer mucho y pueden revertir cosas que están en principio fuera de su alcance, pero no son los responsables. No son los únicos responsables. Y además, hay otra cosa, los maestros dicen, si salen mal los alumnos, son los otros factores, si salen bien dependen de él. Yo digo, ambas medidas hay que mesurarlas. Hay que relativizarlas. Sí, sí. ¿No?
Bien, el otro gran tema, Fernando, es el del Instituto Nacional de Evaluación. Yo quisiera que seas un recuento muy rápido, ¿no? Esto que estabas haciendo hace algunos instantes sobre cómo venía operando el INE, estos últimos pasos que se llevan en el sexenio pasado para darle autonomía y cómo consideras, digamos, en perspectiva que estaría operando el Instituto Nacional de Evaluación ya dotado de autonomía plena. Bueno, en el sexenio de Fox se crea el Instituto para la Evaluación. Ese para es muy importante. No es un instituto de evaluación, sino para la evaluación. ¿Y por qué? Porque lo que se le decía al INE es, usted técnicamente provea información para que los ciudadanos evalúen el desempeño educativo. Es decir, los grandes evaluadores es la ciudadanía. Ese concepto se fue perdiendo de alguna manera porque todo el mundo creía que él era el que iba a evaluar. Y entonces ellos decían, no, es que nosotros no estamos constituidos para evaluar, sino para poner las condiciones y que otros evalúen. En la forma, el INE es lo que se conoce era un instituto sectorial, es decir, pertenecía al sistema, al sector educativo, y por eso pues el secretario era, o la secretaria era quien nombraba, el que tenía mayor peso a la hora de nombrar el consejo técnico y el director o directora. A finales del sexenio, y así operó, y el INE pues hizo y hace, digamos, trabajos técnicamente muy bien elaborados con la información y con digamos, pero yo creo que la comunicación fallaba, porque yo dudo mucho que la población abierta, como se le conoce a nosotros como ciudadanos, tuviéramos interés en entrar a documentarnos, y dos, porque pues eran unos documentos técnicamente muy densos que no permitían a la población promedio entrar a entender cómo cómo íbamos en el tema educativo. Ellos, por ejemplo, acertadamente no hacen ranking, cosa que hacían otros, y así. Entonces yo creo que hubo un tramo ahí del INE en el que en el tema de comunicación está por ajustarse. Bueno, al final del sexenio pasado hubo un decreto en donde lo que hicieron fue desectorizar y a eso se le llamó autonomía, pero pues en realidad no era autonomía plena, y lo que hicieron fue pasarlo sectorialmente a economía, a Hacienda más bien, al sector de economía de Hacienda, para que desde allí hiciera la evaluación y mirara supuestamente más objetivamente, de manera más objetiva al sistema. Pero con el pacto y la reforma, pues el INE se volvió ahorita sí de plena autonomía, en la cual la injerencia del Ejecutivo queda sobre quién dirige y hacia dónde lo dirige, digamos, queda mediada, porque ellos proponen una terna, bueno, varias ternas, en estos días salieron los nombres de las 5 ternas, y es el legislativo quien los elige. Esa mediación entre el legislativo y el ejecutivo, pues intenta disminuir la posibilidad de manipulación Y la decisión del propio presidente de la Junta Directiva es una decisión de la Junta, ¿no? Y es una decisión de la Junta, exactamente. Entonces ahí pues está por verse, ya el Ejecutivo emitió, acabo de decir, emitió las 5 ternas, que para este primer inicio
le puso tiempos distintos para que no cambien todos al mismo tiempo dentro de 5 años o 7. Y pues esperemos a ver qué sucede. Yo escribía y sostengo que así como los docentes no son los únicos responsables del aprendizaje, la evaluación es una cosa que contribuye, abona a la calidad educativa, pero no depende de la evaluación. Entonces, yo digo que va bien que esa decisión de darle autonomía, pero tengamos cuidado de creer que con eso la calidad educativa se logra en las aulas. Entonces, bien, todo el sistema, inclusive el de evaluación, tiene que estar puesto para que los alumnos... Bien. Y ahora con los movimientos magisteriales, pero yo digo, bueno, inclusive previo a los movimientos magisteriales, en algunas entidades se habían abierto institutos estatales de evaluación, ¿no? Y en esta emergencia, digamos, de los movimientos aparecen, por ejemplo, en el caso de Huaca y en el caso de Guerrero, ¿no?, la configuración de posibles institutos estatales de evaluación. ¿Tú crees que sería compatible la existencia de estos órganos estatales con el INE, con plena autonomía? Mira, yo creo que la mejora de las capacidades estatales en el tema de gestión educativa siempre viene bien. Pero si uno hace una distribución, se hace un análisis de la distribución de las competencias, o sea, de las responsabilidades en el sistema educativo, sobre todo en básica, bueno, inclusive ya con media superior obligatoria, las responsabilidades estatales son menores. Son pocas. La gran fuerza de gestión del tema educativo está a nivel federal. Entonces, la organización de institutos estatales pues van a tener que recurrir a lo que mande la federación, porque así está organizado el sistema, no es una cosa... O sea, está el debate de descentralización por hacerse antes de evaluación. Por ejemplo, y yo digo, mejorar las capacidades está muy bien, pero ¿qué van a terminar haciendo? Van a terminar haciendo otra prueba de logro u otras formas de evaluar fuera de la escuela, y que hacen complicar aún más los pocos tiempos de la escuela. Son 200 días al año, 4 horas y media, o sea, son muy pocas horas, y a esas pocas horas ya de suyo hay muchas, las escuelas y las aulas le dedican mucho tiempo a lo que otras instituciones van a recoger información, y eso es tiempo. Entonces, si aparecen más y más instancias que hagan evaluación, es menos tiempo a las escuelas. Yo creo que las particularidades culturales, sociales, son muy importantes, y lo que podría estarse abogando es que se respeten esas posibilidades de autonomía. Y ahí hay una tensión permanente entre lo local y lo nacional, que es una cosa pues histórica, no solo en educación, y yo no sé si se resuelve con la dispersión. Y déjeme decir una última cosa. A mí me parece que en los últimos 2 sexenios hubo una desaforada actividad y activismo en torno a la evaluación educativa. Y creíamos que había que medirnos y medirnos y medirnos y poner a los alumnos a hacer pruebas y pruebas y prepararlos para las pruebas y hacer simulacros para las pruebas, de las pruebas y de las pruebas y de las pruebas. Y
Y yo creo que eso le está haciendo mucho daño al sistema educativo, porque yo creo que las mediciones y las evaluaciones tienen que aparecer, pero tienen que aparecer de manera de retroalimentación y no volver lo importante la evaluación. Entonces, si aparecen institutos estatales, que los hay desde hace mucho tiempo, pues seguramente van a querer también hacer su prueba y muchas cosas. Entonces, pues los alumnos se van a estar sometiendo a llenar pruebas nacionales, pruebas estatales, pruebas regionales, ¿no? pruebas de la misma escuela. Si ya no nos dejan entrar a las escuelas para hacer evaluación. No, y además también está mayores dificultades, ¿no? Y además muchas de esas pruebas miden unas cosas, pero no miden otras, no hay manera de medir otras. Y hay un tema muy descuidado, y es el fortalecimiento de las capacidades y las habilidades en los docentes para mejorar su evaluación en el aula. O sea, el mejor evaluador del proceso educativo más integral es el docente en el aula. No hay manera de evaluar comprensión, habilidades comunicativas, habilidades sociales, inteligencia emocional. Eso lo puede evaluar un docente en el aula. Eso no lo pueden evaluar porque de suyo tiene una limitante. Y esa limitante no las hace malas ni inadecuadas, las hace limitadas. Pero hay otros tramos que lo que necesitamos es que los alumnos, los docentes aprendan a evaluar. Bien, iremos a un corte en este momento para luego continuar con el doctor Fernando Mejía, ya con el tema específico de la evaluación de los docentes en el contexto de la reforma. Vamos a un intermedio y regresamos con ustedes en breves momentos. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior, o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior, o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Bien, continuamos, Fernando. Ahora sí, de cómo evaluar a los docentes, que es nuestro tema desde hace muchos años. Algunos han estado planteando que la evaluación de los docentes debe de
plantearse como en tres momentos distintos, ¿no? Uno es a la parte del ingreso, otro dice es con la parte de los profesores novatos y otra sería la evaluación que se haría, por ejemplo, a los profesores que ya tienen algunos años trabajando en el propio sistema. Pero a mí lo que me llamó la atención del artículo bueno, de los dos artículos que tú publicas, es una serie primero de datos de cómo se ha venido dando esta evaluación del primer ingreso, digamos, al servicio magisterial. Quisiera que aportaras estos datos o algún otro elemento de carácter contextual para luego ya entrar exactamente a la discusión de cómo evaluar a los docentes en el contexto de la reforma. Bueno, el tercer tema de la reforma es el servicio profesional docente, para la cual seguramente, bueno, no seguramente, va a haber una ley reglamentaria. El secretario dijo la semana pasada que ya estaban haciendo una revisión jurídica para enviársela al Congreso y que ellos la discutan. El servicio profesional ya entonces plantea en la Constitución dos cosas. Una, que va a tener de suyo una ley orgánica, y dos, que va a tener un sistema de evaluación para las cuatro palabras que ahí mencionan: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Para el tema del ingreso desde el 2008, y algunos estados lo venían haciendo con anterioridad, bueno, pues vienen haciendo una prueba nacional que tiene unas características que de suyo no son necesarias. O sea, que todos los maestros, todos los aspirantes se presenten al mismo tiempo, con hora del centro, a presentar una prueba estandarizada. Con eso no tiene ningún sentido. Eso podría ser un sistema, un procedimiento abierto, que cuando los aspirantes se sientan en disposición, pues pueden ir a presentar vía presencial o vía internet, con los controles debidos, una prueba que ayude a hacerlo. Dos, lo que nosotros hemos podido ir averiguando es que el examen, una prueba lo que permite es hacer una dispersión numérica para hacer puntos de corte y decir a quién sí, a quién no. Pero los datos nos muestran que pues, cada estado, la prueba puede ser o más o menos difícil, aunque el examen es el mismo. No la prueba es la difícil, sino la obtención. Pero eso depende del número de plazas disponibles, en buena parte. También de si puedes lograr el puntaje, pero si voy a poner el ejemplo extremo, si hay 100 aspirantes, si hay 100 plazas, no importa lo que saques, con presentarte ya pasas, porque hay 100 y 100, entonces entras. Pero si hay una plaza disponible y se presentan 100, pues van a seleccionar al que más puntaje tenga. Eso por un lado. Entonces, eso hace que la obtención de la plaza dependa y eso depende de unos factores que están fuera de la gestión del examen, depende de una serie de rejuegos entre las plazas que pone a disposición la federación y las que el estado decide poner a disposición. Entonces hay unos estados que ponen a disposición muchas plazas y otros que ponen pocas. Entonces, bueno, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que lo que una prueba estandarizada puede medir son algunos elementos de las competencias docentes, pero hay otras que no. Entonces, pues una primera propuesta es, si vamos a seleccionar a los docentes, seleccionémoslos con ese y otros instrumentos que permitan complejizar el tema de la selección. Pero un primer faltante, que por mucho que hubiéramos dicho
en el sexenio pasado no se logró, y es hay que explicitar un perfil docente. Si con la ausencia de un perfil docente, pues cualquiera puede armar una tabla de especificaciones para decir esta es la tabla para que el docente entre, porque pues, no hay un perfil, o sea, no hay un sobreordenador, no hay un elemento central que ayude a ordenar el sistema de evaluación, bueno, y la operacionalización. Entonces, un gran faltante es un perfil. De ese examen, por ejemplo, hay equívocos, hay gente, no sé si se equivocan por ignorancia o porque lo que les gusta es andar hablando mal de los maestros, dicen hay reprobados. La evaluación no reprueba, no está hecho para reprobar, está hecho para seleccionar. Si uno no queda seleccionado, no está reprobado. Y dos, los elementos que la prueba puede medir, que es una prueba estandarizada y lo que sea, pero hay otras competencias docentes que no están siendo evaluadas. Entonces pueden estar quedándose por fuera docentes que tengan otras habilidades y no las que limitadamente. Sí, por ejemplo, en esto que tú señalas ahorita, por ejemplo, yo recuerdo alguna discusión de cuál era el perfil referente para elaborar el examen de ingreso. Si, por ejemplo, el perfil digamos, diseñado en las normales, ¿no? El maestro de preescolar, el maestro de primaria, el maestro de secundaria, hay perfiles ahí delimitados, digamos, por el currículum, o al que estaba elaborando la Subsecretaría de Educación Básica en la disposición de la reforma integral de educación básica, ¿no? Claro, en eso tienes razón. El asunto es que si el referente del perfil docente es solo curricular, lo que estamos diciendo es el maestro que sepa el currículo es un buen maestro. Y resulta que el oficio docente no es solamente saber el currículo. Claro que lo tiene que saber, pero por ejemplo hay toda una serie de habilidades didácticas que no están de suyo en el currículo. El currículo es una serie de cosas que hay que aprender, pero no dice cómo. Ahí en el currículo no. Bueno, está medio expresado. Entonces resulta que hay elementos didácticos, pero no solamente están los elementos didácticos, hay una serie de temas como son los ambientes de aprendizaje. La gestión de ambientes de aprendizaje es un elemento consustancial al aprendizaje. No es estar de juerga ni jugando, que también se puede aprender jugando, pero lo que quiero decir es que es necesario un buen ambiente para que el aprendizaje se pueda dar. Con un ambiente hostil los alumnos no aprenden. Ahora, los maestros no se tienen que dedicar a tener solo un ambiente, pero tienen que aprender, no es que tengan, lo saben, pero el asunto es, y quienes no lo saben, los jóvenes y los niños de ahora son más difíciles de poner en sintonía en torno al aprendizaje. Ahora, está esta parte, digamos, del examen estandarizado, ¿no? ¿Habría algunos otros componentes que tú agregarías? Sí, hay muchos elementos. Está, por ejemplo, una valoración de su práctica a través de video. Está una explicitación de productos en un portafolio. Entonces, que el maestro muestre cómo enseñaría, no sé, álgebra, o cómo enseñaría la adición, o cómo enseñaría a escribir, o cómo enseñaría la composición, cualquier tema. Y puede mostrar como en un portafolio. Entonces hay otras maneras adicionales a un trabajo en sí mismo sobre el conocimiento curricular, sobre el conocimiento de la norma educativa, del sistema y el sistema mismo. Es decir, hay otros elementos que bien vale observar y que ya no es tan dispendioso. Bien, y no sería un asunto todo nada más de hacer esta evaluación, digamos, al ingreso,
podría ser una evaluación permanente de los maestros, digamos, con estos tres componentes, ¿no? La prueba, lo de desempeño docente a través de videos o lo del portafolio de evidencias. Es que, Alberto, si una evaluación no sirve para aprender, no es evaluación, es otra cosa. Entonces, lo que se puede es hacer los elementos y parametrizar toda la evaluación con esos instrumentos y otros, o unos más y otros menos, diciendo, a ver, ¿cómo queremos cuál es el punto de corte de exigencia para que una persona que aspira a ser docente o que está siendo docente y quiere otra plaza o quiere más horas de inicio? Y durante el desempeño, pues elevar los niveles de exigencia sobre eso. Y no por molestar, sino porque su práctica le va a ir dando los elementos y va a ir aprendiendo. Entonces no tiene sentido volver a evaluarlo con respecto a los mismos elementos o los mismos referentes que cuando inició. Eso ya mostró que tenía, los ha ido desarrollando, y el grado de dificultad tiene que aumentar, como sucede a cualquiera de nosotros durante el sistema educativo. O sea, las matemáticas son unas y nosotros aprendemos la aritmética, la suma y la resta, y lo que va haciendo las matemáticas es elevar el nivel de dificultad, por decirlo así, pero también poniendo las condiciones para que lo vaya haciendo. Entonces, el sistema para la promoción y el reconocimiento, que son las dos siguientes palabras, pues ahí yo digo que las dos son una misma. Es decir, la promoción y el reconocimiento podría estar puestas en el mismo componente, porque hay dos maneras de entender. Una manera es el oficio en el sistema educativo de los docentes tiene una posibilidad escalafonaria, digamos, vertical, en el que de docente frente a grupo podría interesarle pasar a ser director de escuela o directora, podría interesarle, eso es una cosa por hacer, digamos, formalizar el tema de los asesores técnico-pedagógicos o los asesores académicos en la diversidad, podría interesarle ser supervisor, es decir, ahí hay una ascensión vertical. Y para la inmensa mayoría de los docentes está lo que hace carrera magisterial, hacer una serie de escalafón horizontal, es decir, sin salir del aula, yo puedo ir demostrando mayor capacidad y tener un reconocimiento monetario y de otro tipo en torno a ello. Pero sobre estos dos, digamos, habría como dos vías que también implicarían una evaluación. Sí. Si una evaluación, digamos, para esta parte de orden vertical, donde sería, yo estoy como maestro y quiero ser director, yo estoy como maestro y quiero ser supervisor, yo estoy como maestro y quiero ser jefe de zona, yo estoy como maestro y quiero ser ATP. ¿No? Esa es una vía. Esa es una. Ahí habría que establecer un mecanismo. Y la otra es, bueno, yo quiero mejorar mi salario, pero ahí está carrera magisterial y había que reestructurarla. ¿Qué pasaría con escalafón y qué pasaría con carrera magisterial? Desde esta perspectiva. No, yo supongo que ya lo decía en un artículo antes de que fuera subsecretaria la maestra Alba, y si por alguna vez revisáramos lo que ya tenemos. Yo digo sí, y a mí me parece que no está muy lejos el tema de promoción. Ahí hay cosas por ajustar. Decíamos al inicio que el docente no es bueno en sí y solo, no es una isla. Entonces, hay un tema de valoración escolar. O sea, un docente que tiene una escuela enrarecida, pero que hace una buena práctica, no es lo mismo que un docente que tiene un ambiente de trabajo de otra manera. Entonces, los colectivos docentes es un tema
que hay que incorporar. O sea, ¿por qué no hacer una promoción y un reconocimiento de los colectivos docentes? Y yo no hablo solamente de reconocimientos económicos. Dentro del trabajo que hacíamos teníamos una perspectiva que no llegamos y era el reconocimiento, un proceso de certificación social de las escuelas. Es decir, que los de la comunidad de la escuela diga, nos gusta esta escuela o no nos gusta y nos gustaría que ajustaran estas cosas. Y ahí hay un incentivo moral muy importante que podría venir aparejado con el tema de promoción. Y la promoción también pasa por todo un sistema de formación continua, de capacitación, de actualización, de profesionalización y otros elementos. O sea, no sería la evaluación per se, sino también lo acompañaría, digamos, este sistema de capacitación e información para que tú puedas ser jefe de zona o supervisor o ATP. O el mismo docente en el aula. O sea, yo puedo mejorar mi oficio sin tener que cambiar de oficio. En el tramo de escalafonario. En un trabajo más horizontal. En un trabajo horizontal, pero también. Que no requiera yo que ser ATP o jefe de zona, ¿no? Cuando los docentes con estándares de desempeño docente en el aula se evaluaban junto con otros sobre su desempeño, lo que estábamos procurando era que mejorara su desempeño en el aula. No le estábamos diciendo, evalúate, ¿cómo le haces en el aula para que te vuelvas director? No, para que sigas siendo un docente. Tampoco estábamos impidiéndole si quería aplicar, pues bueno, tampoco estaba dentro del modelo. Pero son dos cosas. Cuando una maestra quiere ser directora, cambia de carril. Y entonces, ¿respecto a qué se tiene que evaluar? Respecto a las competencias y a las habilidades propias de una directora. No se puede evaluar respecto a las de un docente. Y lo puedes acompañar con el proceso de formación. Ese tramo necesita un proceso de formación ausente porque el sistema ha promovido hacia los diferentes niveles a los que de suyo y de origen son docentes formados para el aula. Y yo digo, y no es que tengan que contratar a otros, ¿no? Con ellos, pero hay que formarlos. No es lo mismo dirigir una escuela que atender unos alumnos en el aula. Ni es lo mismo atender a 15 escuelas o 20 para hacerles un acompañamiento pedagógico que dirigir una escuela. Inclusive sus públicos son distintos y así, o sea, no son oficios uno y lo mismo. ¿Y con carrera magisterial qué pasaría? Mira, ¿qué podría pasar? No, a mí me parece, podría pasar que se podría, por ejemplo, sería muy interesante que recuperaran la experiencia de inicio de carrera magisterial, añadiéndole el aspecto de la medición del desempeño docente. A mí me parece que eso está inventado, no hay mucho más que inventar. Alguien puede decir, pues es que lo que daba puntos era si tomaba cursos. Y yo le puedo decir, y pregúntenle a los que conocen de eso, que ese aspecto se anulaba porque todos tomaban curso. Entonces no era un elemento que diferenciara. Todos obtenían puntos, porque todos obtenían cursos. Entonces esa variable se anulaba y no era la que definía quién entraba y quién no, o quién ascendía en el escalafón y quién no. A mí me parece que el escalafón horizontal ha de permanecer, lo pueden repensar, pero es un elemento muy importante porque el oficio docente tiene una característica y es que muchos docentes arrancan en un aula y se desempeñan durante toda su vida en el aula. Y eso es muy loable, porque, digamos, rompe con esta cosa del éxito, de yo soy exitoso si haciendo. Directora, jefe de zona. No, estos maestros de principio a fin lo son en el aula. Y a mí me parece que eso hay que, como lo hizo carrera magisterial, hay que procurar que se dé y que se dé. Y procurar es también mejorarle sus condiciones como laborales. se hizo en el inicio, ¿no? Así es.
Ok. Bien, ya Fernando, para ir cerrando, que pudieras plantear algunas recomendaciones muy en lo concreto, ¿no? En torno a esto que hemos estado platicando. Ya de manera muy breve y para ir cerrando nos quedan escasos 2 minutitos. A mí me parece que no podemos, lo primero es no recurramos exclusivamente a pruebas estandarizadas. La actividad y el oficio docente es un elemento complejo de suyo como para tomar la decisión de solo hacerlo con pruebas estandarizadas. Dos, el sistema que se monte tiene que ser un sistema que ayude a todo el tramo de servicio profesional y hay que mejorar mucho el tramo de formación continua. Y a mí me parece que la UPN tiene ahí una responsabilidad enorme en la constitución de un sistema de formación continua. Solo una idea fuerza para terminar es, reitero, si una evaluación no es para aprender, no es una evaluación. Entonces, los sistemas de evaluación así también ayuden a definir quién entra y quién no, o a quién le dan un reconocimiento, a quién no. De todos modos, tiene que estar puesto para aprender. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando, por esta conversación. Yo simplemente quisiera recordarles a todos los compañeros académicos y académicas de las unidades UPN que ese es el 4º programa y que hay una serie de literatura que hemos venido distribuyendo y que va a enriquecer profundamente esta conversación que hemos tenido con el doctor Fernando Mejía. Insisto en que lean esos 3 documentos que estuvimos socializando. Los compañeros del Centro de Estudios Educativos han venido desarrollando con nosotros un trabajo desde hace un buen rato y pensamos que son los mecanismos que deben acompañar en la mejora de la escuela y reconociendo básicamente que en México hay buenas prácticas de los maestros y buenas prácticas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros y a ustedes los invitamos a que nos acompañen también en el siguiente programa del Seminario sobre la Reforma Educativa. Muchísimas gracias. Hasta luego.